Va. Trabajo final de curso de estadística. Los integrantes somos Sebastián Sancho Valle, Luis González Arizmendi, Levis Julca, Aldo Andrés Apolaya Cáceres y Jainé Ofelia Córdoba Flores. Nuestro tema es la ansiedad generada debido a la cuarentena en estudiantes escolares de la institución educativa primaria William Fulbright, Lima. En una pequeña introducción, vamos a analizar en esta investigación cuál fue el impacto que la cuarentena del COVID-19 en la estabilidad mental y emocional de los estudiantes, con el objetivo de informar sobre el efecto de la ansiedad y prevenir problemas académicos. Estos estudios nos van a ayudar a demostrar que hubo síntomas de ansiedad, depresión, pánico, angustia, miedo y estrés durante la fase inicial de la pandemia. En esta investigación se utilizó un cuestionario aplicado a 70 participantes que se aplicaron en medidas estadísticas para determinar el impacto de la ansiedad. Sin embargo, la muestra se limitó a los padres de los alumnos de la institución William Fulbright, Lima. El planteamiento del problema. ¿En qué medida se ha visto incrementado la ansiedad debido al confinamiento obligatorio en los estudiantes de los alumnos de la institución educativa primaria William Fulbright? La justificación es: la ansiedad comienza con la preocupación y miedos excesivos que afectan la vida diaria. La neurosis está relacionada con trastornos nerviosos y emocionales, sin lesiones físicas. Situaciones como recibir noticias angustiantes pueden generar ansiedad, preocupación y problemas individuales. El confinamiento ha aumentado la ansiedad, que puede llevar a tener depresión, insomnio, problemas digestivos, afecta el rendimiento académico y laboral. El objetivo general de nuestra investigación es determinar cómo ha influido el confinamiento obligatorio en los niveles de ansiedad en los alumnos de la institución educativa primaria William Fulbright. Instrumento de recolección de información. En este se va a utilizar el test de Hamilton para recolectar datos sobre la ansiedad en estudiantes de una institución educativa primaria. Este test consta de 14 ítems que abarca diferentes áreas emocionales, físicas y síntomas, la cual va a garantizar una confidencialidad y se utilizará la escala tipo Likert para las respuestas. Tenemos objetivos específicos. Uno es demostrar si el confinamiento obligatorio ha generado o no niveles de ansiedad en los estudiantes de la institución educativa primaria William Fulbright. 2. Aplicar a un instrumento de evaluación con la finalidad de evaluar cómo el confinamiento obligatorio afectó a los niveles de ansiedad de los estudiantes de la institución educativa primaria William Fulbright. El tercero es analizar, calcular en qué grado ha influido el confinamiento obligatorio al aumento de los niveles de ansiedad de los estudiantes de la institución educativa primaria William Fulbright. Buenas noches. En lo que es la explicación y determinación de términos estadísticos, vemos lo que es la población, que es un conjunto de unidades de estudio con características observables y reacciones específicas. Por tanto, para dicha investigación se ha considerado la participación de los niños estudiantes de la institución educativa primaria William Fulbright. La
muestra es un subgrupo de la población que se define por sus características específicas. Expuesta la breve explicación, hacemos de conocimiento que la muestra utilizada será de 70 estudiantes de la institución educativa primaria William Fulbright. El tipo de muestreo es el análisis del presente trabajo, es la de estudiantes de, bueno, nosotros estamos realizando lo que es el estudio de estudiantes de la institución educativa William Fulbright. La unidad de análisis es la de los estudiantes de la institución educativa William Fulbright. El tipo de muestreo, el trabajo en cuestión presenta una variable que es la ansiedad por aislamiento, la cual cuantifica por separado debido a que su método de evaluación, a su método de evaluación numérica. Una puntuación de 0 a 14 indicaría ansiedad moderada, de 14 a 28 una ansiedad también moderada, y de 28 a 42 indicaría una ansiedad severa. De 42 a 56 indicaría ansiedad muy severa. En el en el procesamiento de información, eh, en la encuesta que se realizó, eh, eh, algunas preguntas, la cual una de anticipación de lo peor, otra temerosa irritabilidad, la cual nos contestaron el 21% que fue casi siempre, el 3% siempre, el 6% nunca, el 13% casi nunca y el 57% a veces. En la pregunta 1 vemos la media que fueron 14, la mediana 9, la desviación estándar de un aproximado de 15.37, la variación de la muestra en 236.5, el rango en 38, el mínimo en 2 y el máximo en 40. En lo que es, un segundo, en lo que es en el recuento de datos de frecuencia, vemos lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje, también lo que es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado, que sería el resultado final, que es el 6%, el 19%, el 76%, el 97% y el 100%, la cual esto corresponde a las preguntas respondidas casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. En la interpretación vemos que el 57% de estudiantes evaluados indican que presentaban ocasionalmente preocupación, anticipación de lo peor, anticipación temerosa o irritabilidad durante la cuarentena, mientras que el 6% no lo presentaron casi nunca y el 3% lo presentaron siempre. Doy paso a mi compañera. ¿Quién sigue, chicos? Aldo. Bueno, en la pregunta 2 se ha planteado el programa la pregunta que dice a lo largo de la cuarentena he sentido tentación, tensión, fatiga, estado de alerta, llanto fácil, temblor, inquietud, incapacidad de relajarme, la cual nos contestaron el 26% casi siempre, el 6% siempre, el 10% el 17% casi nunca y el 41% casi, o a veces.
de estadística, vemos lo que es el comportamiento tenso, que nos contestaron en porcentaje absoluto del 10%, el 27%, el 69%, el 94% y el 100% en la respuesta correspondiente, que es casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Y en su interpretación vemos que el 41% de estudiantes evaluados indican que presentaron ocasionalmente tensión, fatiga, estados de alerta, llanto fácil, temblor, inquietud, incapacidad para relajarse, mientras que un 10% no presentaron casi nunca, o no lo presentaron nunca, y el 6% lo presentaron siempre. Ahora sí yo doy pase a mi compañero Aldo. Ya, en el gráfico de comportamiento temeroso, en la pregunta 3, el 41% de estudiantes evaluados indican que presentaron ocasionalmente tensión, fatiga, estado de alerta, llanto fácil, eh, temblor, inquietud, incapacidad para relajarse, mientras que un 10% no lo presentaron nunca y un 6% lo presentaron siempre. En, el, en los gráficos tenemos en el comportamiento temeroso el XUI, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, ¿no? Para la interpretación de este gráfico, el 31% de estudiantes evaluados indican que casi nunca presentaron miedo a la oscuridad, a lo extraño, llanto fácil, temblor, inquietud, incapacidad para relajarse, mientras que un 33% no lo presentaron nunca. Y ninguna persona presentó alta frecuencia de estos síntomas. En el siguiente gráfico, en el campo de insomnio, tenemos que un 31% de estudiantes evaluados indican que casi nunca presentaron miedo a la oscuridad, a lo extraño, llanto fácil, temblor, inquietud, incapacidad para relajarse, mientras que un 33% no lo presentaron nunca y ninguna persona presentó alta frecuencia de estos síntomas. Perdón. En la interpretación del gráfico, tenemos que el 39% de estudiantes evaluados indica que ocasionalmente presentaron insomnio, sueño fragmentado, sueño insatisfactorio, fatiga, pesadillas o terrores nocturnos, mientras que un 9% nunca presentaron dichos síntomas y un 6% los presentaron con regularidad. En el siguiente cuadro, en lo que es campo intelectual, en la pregunta número 5, a lo largo de la cuarentena, se ha tenido dificultad para concentrarme en memoria reducida. En lo que tenemos que en el campo intelectual tenemos que siempre es un 3%, nunca un 4%, casi nunca un 23%, a veces 47% y casi siempre un 23%. A lo que conlleva la interpretación que el 47% de estudiantes evaluados indican ocasionalmente presentaron dificultad para concentrarse y memoria reducida, mientras que un 4% nunca presentaron dichos síntomas y un 3% los presentaron con regularidad. Le doy pase a mi siguiente compañero. Una vez analizados los datos y las respuestas de cada estudiante, los resultados generales fueron los siguientes. La interpretación de esta tabla de distribución de frecuencias lo vamos a ver aquí. Por lo tanto, podemos decir que en F2, 37 estudiantes de la muestra sacaron una puntuación entre 14 y 28 aproximadamente.
Del H2, la proporción de estudiantes que sacaron entre 14 y 28 aproximadamente es de 0,53. En el P2, el 53% de los estudiantes que sacaron una puntuación de entre 14 y 28 aproximadamente. Continuamos. Es decir, la mayor frecuencia de puntuación oscila entre 14 y 28, con un número aproximado de 37 alumnos, una proporción de 0,53 y un porcentaje de 53%. En el F4 hay 0 estudiantes de la muestra que sacaron una puntuación entre 42 y 56, aproximadamente. En el H4, la proporción de los estudiantes que sacaron entre 42 y 56 aproximadamente es de 0. Continuamos. En el P4, el 0% de los estudiantes entrevistados sacaron entre 42 y 56 aproximadamente. Es decir, la menor frecuencia de puntuación oscila entre 42 y 56, aproximadamente con un número de 0 estudiantes, una proporción de 0 y un porcentaje de 0%. Aquí podemos apreciar el polígono de frecuencias con sus indicadores de tendencia central. La interpretación es la siguiente. El 56% de estudiantes evaluados indican que no presentaron nervios, inquietud, tensión, palidez o tibieza, mientras que un 13% presentaron dichos síntomas con cierta frecuencia y un 23% los presentaron ocasionalmente. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches. Para continuar, en las medidas de dispersión tenemos rango, varianza. El rango que es 37, la varianza 91, el siguiente 9,57 y el, ¿cómo? El coeficiente de variación es 43%. En la interpretación, el coeficiente de variación es igual a 43% menor, no, mayor al 30%. El coeficiente de variación no es aceptable dado que el resultado es mayor que 30% y presenta datos heterogéneos, es decir, los datos están dispersos. En la medida de forma, asimetría 0,0235, el kurtosis 0,2336. En la interpretación, el 0,024 es mayor a 0, por lo tanto la distribución de los datos es ligeramente sesgada hacia la derecha, es decir, tiene una asimetría positiva. Por lo tanto, la distribución de los datos es platicúrtica, es decir, su distribución es aplanada. En la medida de dispersión de posición, P10, P25, P75 y P90. En P10 el 7, en el siguiente 7,53, en el P25 17,5 y 15,72. En el P75 52,5 y 29,75. En el P9 63, 37,1. Bueno, para finalizar, en conclusiones y recomendaciones. En resumen, podemos afirmar que según los datos procesados podemos designar que los niveles de ansiedad se basan en categorías y puntuaciones obtenidas según las preguntas respondidas del cuestionario. Esto sirve para informar a la persona sobre su grado de ansiedad actual. De esta manera, establecer un plan eficaz ayuda a disminuir la ansiedad. Los datos explicaron que 13 de los 70 estudiantes, representando al 19% de la muestra, su puntuación se basó en los puntajes de 0 a 14, estando actualmente en un grado leve de ansiedad. Por otro lado, los datos obtenidos basados en los intervalos de la puntuación 14 a 28 puntos demostraron que 37 de los 70 estudiantes, representado al 53% de la muestra total, y actualmente tiene un grado moderado de ansiedad. Dicho porcentaje se presenta con mayor alcance. Esto quiere decir que la mayor parte de los estudiantes presenta un grado moderado de ansiedad.
Con respecto a los anteriores puntos, los datos obtenidos sobre el grado de ansiedad grave representan los puntajes de 28 a 42 puntos. Los participantes que obtuvieron puntuación entre el intervalo 28 y 42 representan al 28% de la muestra, siendo un total de 20 estudiantes. En cuanto a las recomendaciones para reducir los niveles de ansiedad, es recomendable la liberación de tensión se da mediante ejercicios matutinos, como la recreación con la familia, juegos de mesa, actividades al aire libre. Realizar ejercicios de respiración honda e inhalación cortas. Esto ayudará a estar relajada. Dedicar tiempo de calidad para hacer actividades que relajen el cuerpo, como el deporte, yoga, bailar, etc. Esto ayudará a relajar los músculos y la mente. Realizar actividades que se quedaron suspendidas por un lapso de tiempo indeterminado. Tener una alimentación balanceada, pedir ayuda a un profesional les puede ayudar a gestionar la ansiedad y descubrir juntos cómo estar mejor. Reducir el consumo de sustancias como el alcohol, la cafeína o las anfetaminas que pueden generar ansiedad. Realizar actividades nunca antes experimentadas para así entretener a la mente. Estos ejemplos son desarrollados en diferentes talleres que pueda tomar los alumnos, los niños más que todo, porque ellos son más propensos a sufrir de ansiedad. Bueno, eso sería todo por nuestro grupo y